le vamos a decir al paciente, oiga, le estoy poniendo ahorita el medicamento del dolor, ya se le debe de quitar el dolor. Entonces, de nuevo, únicamente tiene el componente químico, o sea, solo va a ser el efecto químico de la droga sobre la transmisión del dolor, mientras que este otro va a tener también el contexto. Y esto nos va a decir qué tanto el contexto, o sea, la diferencia va a ser únicamente qué tanto el contexto participó en ese efecto analgésico. En un tercer modo de investigar el efecto placebo, vamos a tener respuestas condicionadas. En otra vez entramos un poquito en los dilemas éticos. Básicamente tenemos dos cremas. Una, que es la crema control, esta sí es verdaderamente un analgésico o un anestésico, sí bloquea la transmisión del dolor, mientras que es el placebo, no hace absolutamente nada. Sin embargo, nosotros le vamos a decir a la persona, de acá es un potente analgésico y lo vamos a comparar con este otro que también es un analgésico. Y se lo ponemos en dos diferentes partes del cuerpo, ya sea dos diferentes partes del brazo o dos brazos diferentes o incluso en personas diferentes. Ya que se lo aplicamos, le vamos a decir, ok, ahora le vamos a dar un estímulo muy doloroso, le decimos a las dos personas. Pero en el caso de los que reciben el efecto placebo o el medicamento placebo, esto es una mentira otra vez. Nosotros le decimos que le vamos a dar algo muy doloroso o hacer algo muy doloroso, un pellizco muy fuerte, pero le hacemos un estímulo poco doloroso. Entonces el paciente dice, no, pues sí está chingón, no me dolió para nada. Mientras que la parte que sí recibió el medicamento que bloquea la transmisión dolorosa, le decimos que le vamos a dar un estímulo muy doloroso y sí le damos el pellizco muy fuerte. Y entonces dice, no, pues sí me dolió más. Sí, obviamente es más poderoso. Y después de algunos días de condicionamiento y de que el paciente aprenda, en el día de la prueba vamos a darle a ambos puntos, le aplicamos el medicamento, el placebo y el que sí bloquea el dolor, y le vamos a aplicar a ambos un estímulo moderadamente doloroso, o sea, un poquito más intenso que de acá, pero menos intenso que de acá. Y entonces la diferencia que vamos a tener en la sensación que tiene esa persona va a estar dado por lo que ella cree que hace. ¿Por qué? Porque va a sentir dolor en ambas partes, o sea, porque en ambos generamos dolor. Sí va a haber un bloqueo por la química del fármaco, y en si existe un bloqueo, no va a ser evidentemente por la química, porque era placebo, va a ser únicamente por la expectativa y el condicionamiento que generamos en esta persona. De manera que de nuevo nos da el efecto placebo. Y por último, el último método que se ha utilizado, muy interesante también, tenemos otra vez dos grupos de participantes o de sujetos experimentales. A los segundos, me voy a enfocar primero, se les da una solución que tiene un sabor muy característico, sabor a menta normalmente, y se les da una sustancia química que no hace nada o no se les da absolutamente nada. Mientras que al otro grupo se les da una sustancia que químicamente sí hace algo, por ejemplo, que abata el sistema inmune. O sea, yo doy este medicamento y ya el sistema inmune no funciona. Se lo doy a través de varios días, 3, 4 días, una semana. Después dejo en paz a mis sujetos experimentales, se los llamo una semana después, ya sin darles nada. Y ahora les doy únicamente la solución con sabor a menta. De manera que los sujetos que solo recibieron la solución, pues dicen, pues otra vez trago y checamos cómo está su sistema inmune. Mientras que los otros, su cerebro en principio aprendió que sabor a menta estaba asociado, así como la campana de Pavlov a la comida, aprende que el sabor a menta está asociado a este químico, y entonces en principio si hay efecto placebo, va a haber un cambio únicamente por el condicionamiento farmacológico que hicimos en estos grupos experimentales. Entonces, esto es importante, vamos a revisar con estas técnicas cómo se ha determinado que existe este efecto placebo, y como les decía, nos vamos a enfocar más en analgesia porque es lo que más se ha estudiado y una parte muy muy interesante. Entonces, primero que nada, nosotros agarramos a un grupo de pacientes y ya los tenemos listos para estudiar la analgesia. De los estudios más convincentes y más interesantes que se han hecho por Benedetti, fue la administración abierta y cerrada de una gran cantidad de medicamentos que quitan el dolor. En este lado tenemos medicamentos que pertenecen a la familia de los opioides, que son derivados del opio, evidentemente, o estructuras químicas similares, y básicamente van a funcionar sobre un sistema que vamos a ver un poquito más adelante, que es el sistema de las endorfinas, entre otros opioides endógenos. Opio.
Entonces, todos estos opioides son muy buenos para el dolor. Aquí hacemos una línea y estos medicamentos de acá no son opioides, son antiinflamatorios no esteroideos, trabajan por un mecanismo completamente diferente. ¿Y qué es lo que hicieron en este estudio? Tenían dos grupos de pacientes, como ya les digo, y les administraban los medicamentos ya sea de manera abierta o de manera escondida. Y como pueden notar, en todos los medicamentos, ya sea que fueran opioides o que fueran antiinflamatorios no esteroideos, la administración abierta, o sea que el paciente se daba cuenta, era mucho más analgésica, disminuía mucho más el dolor, que la administración oculta. Entonces, la administración oculta, o sea, solo quitarle el contexto, le quitaba a estos analgésicos, por fuertes que fueran, parte de su efecto analgésico, lo cual fue esencial para demostrar que sí existía un placebo, un efecto placebo analgésico. En otro estudio, agarraron voluntarios sanos y hacían un modelo de dolor llamado isquemia, modelo de isquemia, perdón, de dolor inducido por isquemia. En este básicamente le ponen una ligadura muy fuerte al brazo, de manera que ya no puede pasar nada de sangre, y le dicen al pobre tipito que está en el experimento, oye, pues aquí dale duro. Entonces empieza a jalarle, empieza a hacer ejercicio con esos músculos, pero ya no llega la sangre, o sea, la sangre está completamente bloqueada, se queda acá. Le estamos demandando al músculo que sí trabaje, entonces se queda isquémico y empieza a doler, y puede ser un dolor relativamente intenso. Y lo que hicieron fue darles a estos pacientes medicamento que sí quitaba el dolor, este medicamento sí químicamente bloqueaba la señal dolorosa, y se lo daban con jugo de naranja. Entonces el paciente sentía una mejoría. Y aquí la cosa es que los investigadores, además de administrar el fármaco, le decían, hey, esto te va a ayudar, y a otro grupo le decían, hey, esto va a aumentar tu dolor. Lo que comprobaron estos fue que cuando se sustituía la sustancia química por un placebo, una sustancia que ya no tiene ningún efecto sobre la transmisión del dolor, entonces ya ninguno en teoría debería tener una disminución del dolor, pero se les daba el jugo de naranja y les decía, hey, esto te va a ayudar, hey, esto te va a aumentar el dolor. Únicamente los pacientes que tomaban el jugo de naranja y les decían que les iba a ayudar el medicamento presentaban efecto placebo analgésico. Los que decían, hey, esto va a aumentar tu dolor, no solamente ya no tenían el efecto placebo, o sea, ya no funcionaba, a pesar de que en teoría el cerebro había aprendido que el jugo de naranja era bajar dolor, el únicamente hacerle creer al paciente que iba a aumentar su dolor bloqueaba completamente este efecto placebo, lo que demuestra que en este modelo en específico era más importante la expectativa que el condicionamiento. Era más importante la corteza prefrontal o la corteza en general que las estructuras del sistema mesocorticolímbico y el sistema de recompensa. En un experimento aún más extremo, se agarraron a un grupo de personas y se les empezó a hablar de cómo las alturas generaban dolores de cabeza intensos. Y al final de la plática se les decía que de hecho a la altura en la que ellos estaban era muy probable que se desarrollara dolor de cabeza. Y seguro, ellos sabían que iba a pasar, una cierta cantidad de los pacientes empezaron a tener dolores de cabeza. No solo eso, después estos que estaban dentro de la plática salieron, platicaron con sus compañeros, gente que no había estado en la plática, pero les comentaban, oye, pues es que fíjate que la altura en la que estamos podría causarnos dolor de cabeza, y luego se estudió a toda la población y se vio que tanto los pacientes que habían estado en la plática y presentaban dolor de cabeza, como los pacientes que únicamente les habían contado a los primeros participantes, tenían una molécula aumentada en la sangre, especialmente en la cabeza, llamada prostaglandina E2, que genera dolores de cabeza. Este aumento no se veía en sujetos que no se habían enterado que les debía de doler la cabeza. De manera que lo que concluían con esta investigación, el doctor Benedetti, que lo voy a mencionar mucho porque es el que más ha estudiado este efecto placebo, determinó que solamente pensar y que te platiquen que te puede doler la cabeza aumenta las prostaglandinas y puede ser como una profecía autocumplida. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos? O ¿por qué la analgesia o este efecto placebo funciona tanto en expectativas como en condicionamiento? Básicamente, al empezar a estudiar toda esta situación, se vio que, pues sí, había efecto placebo analgésico. O sea, tú podías engañar, entre comillas, a un paciente diciéndole que le ibas a dar algo y eso le quitaba el dolor. Entonces, cuando hacían esto, le decían, hey, esto te va a quitar el dolor, y le hacían creer al paciente, ya quedamos que las creencias están en la corteza prefrontal,
Este paciente creía que se le iba a quitar el dolor. Entonces, ok, ya se le quitó el dolor, sí tuvo efecto placebo. Ahora vamos a administrarle un medicamento llamado naloxona, que lo que hace es que bloquea un sistema endógeno de opioides, o sea, básicamente las endorfinas, entre otras moléculas, que funcionan igual que la morfina, pero que son endógenas. Entonces, cuando le dieron naloxona a estos pacientes y bloquearon todo su sistema de opioides endógenos, vieron que el efecto placebo desaparecía. O sea, el paciente ya no tenía efecto placebo. Dijeron, ah, qué chistoso. Entonces, el efecto placebo está causado por los opioides endógenos, como las endorfinas. Y todos los aplaudieron, dijeron, wow, increíble, ya sabemos que es el efecto placebo. Después, en estudios de condicionamiento, o sea, ya no era por expectativa, sino que ahora desde abajo condicionaban a su sistema de recompensa con morfina y después les daban únicamente el sabor y de nuevo se presentaba el efecto placebo, administraban la naloxona y se bloqueaba el efecto placebo. Entonces dijeron, ok, pues sí, el efecto placebo está mediado por las endorfinas, pues ya, ¿qué le quieren investigar? Y determinaron que entonces el cerebro estaba copiando la información química de lo que habían administrado y estaba generando efecto placebo inducido por sustancias parecidas a los opioides. Y todos aplaudieron y de nuevo todos fueron felices. Sin embargo, otro investigador, más adelante, administró no morfina, sino ketorolaco. Y entonces condicionó a sus pacientes a que el jugo de naranja no era morfina, sino era ketorolaco. Después quitaba el ketorolaco, daba solamente el jugo de naranja y otra vez había efecto placebo. Sin embargo, cuando administraron esta vez la naloxona para bloquear a las endorfinas, vieron que no se bloqueaba el efecto placebo. O sea, estos pacientes mantenían la analgesia que habían presentado de manera original. Y entonces todos dijeron, ¿qué pedo? ¿Dónde quedaron las endorfinas en este efecto placebo? Y de aquí empiezan a bifurcarse más y más líneas. Entonces ya sabemos que el efecto placebo puede ser mediado por los opioides, pero también hay otros mecanismos opioidérgicos que no tienen que ver y que también generan analgesia. Y para entender esto, pues tenemos que saber qué puede hacer el cerebro para quitar el dolor, porque a fin de cuentas es algo que el cerebro está haciendo para bloquear el dolor. Ya mencionamos esto en la clase de fisiología del dolor, solo lo voy a retomar de manera muy breve y lo veremos ya más a fondo en otra clase, pero básicamente tenemos una gran cantidad de proyecciones que le dicen al cerebro, hey, nos están atacando, algo me está doliendo. Y todas estas proyecciones van a ir a desembocar en una gran cantidad de núcleos, los más importantes de los cuales son, por ejemplo, el núcleo paraventricular, el núcleo parabraquial, la sustancia gris periaqueductal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo también es muy importante, y directamente la corteza prefrontal. Entonces, todos estos, el cuerpo les avisa, hey, algo me duele, no se están atacando. Sin embargo, una vez que nosotros activamos estos mecanismos de que sintamos el dolor, el cerebro dice, ok, ya me mandaste el mensaje, no te vayas a salir de control, vamos a apagar un poco esta transmisión dolorosa. Y entonces bloquea la transmisión de las señales dolorosas a través de unos mecanismos descendentes de analgesia. ¿Cuáles son estos mecanismos descendentes? Hay una gran variedad, pero básicamente están mediados por los opioides endógenos, que ya mencionamos, que ahorita les voy a mencionar más adelante otra vez. Va a ser también, estos opioides endógenos van a participar principalmente hacia la sustancia gris periaqueductal y van a ser secretados entre otros por la corteza prefrontal. Vamos a tener del sistema de recompensa, por extraño que suene, una secreción dopaminérgica y de GABA, lo cual también va a disminuir la transmisión dolorosa. Entonces vamos a tener dopamina, vamos a tener GABA. El hipotálamo, que aquí no lo marcan, pero también es un sitio muy importante de regulación, también es activado y también secreta noradrenalina, estaría por acá, y también opioides endógenos como las dinorfinas y las endorfinas, entre otros. Entonces vamos a tener una gran cantidad de neurotransmisores que van a bajar principalmente a la sustancia gris periaqueductal y a la médula rostro ventral y van a bloquear esta transmisión dolorosa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí les muestro un esquema muy sencillo en el cual mostramos otra de las vías en donde se sensa el dolor.
Ya quedamos la sustancia gris periaqueductal, la corteza somatosensorial, que ya lo vimos en la clase de somatosensorial o de tacto, pues. Pero vamos a tener componentes muy importantes que van a estar ubicados en tálamo y específicamente en ciertas partes de la corteza, que es la corteza prefrontal, en la ínsula y en la corteza anterior del cíngulo. Recuerden por favor estos dos núcleos, la corteza anterior del cíngulo y la ínsula van a ser extremadamente importantes en la sensación final del dolor y también en la respuesta placebo que nosotros vamos a generar después. Y efectivamente, una vez que nosotros los activamos, la corteza prefrontal va a mandar proyecciones hacia abajo